Pero hoy no les voy a hablar del amor, eso ya es para los que toman leche espiritual, hermanos. Vamos a hablar de algo más profundo. ¿Se han dado cuenta que últimamente ando con muchos cuernos? No, bueno, en el buen sentido de la palabra, hermanos, ¿no? Hermanos, si se han dado cuenta, hemos estado, Dios ha permitido, yo siento que ya es el tiempo, hermanos. Es el tiempo de empezar a dar enseñanzas más profundas. Hay una característica, hermanos, ¿por qué Israel es tan bendecido? ¿Verdad? Israel en todo lo que haga es prosperado. Al grado que en el desierto, hermanos, ellos tienen sus bosques. ¿Cómo es posible que tengan bosques más verdes que los de México en el desierto, hermanos? Hay conceptos, hermanos, que por las tradiciones humanas, hermanos, hemos dejado de practicar como iglesia de Cristo. Amén. Nosotros vivimos por la gracia, pero muchas veces lo hemos tomado como ocasión de desgracia. Porque, hermanos, miren, hay una cosa, yo siempre he diferido en esto. ¿Por qué la iglesia cristiana de este tiempo, hermanos, toma promesas del Antiguo Testamento si dicen que estamos viviendo por la gracia? Digo, ¿se han puesto a pensar eso? ¿Por qué tomamos promesas del Antiguo Testamento, hermanos? Y cuando nos toca vivir por el Antiguo Testamento, no, hermano, vivimos por la gracia, ¿verdad? Eso, hermanos, ha llevado a que la iglesia no crezca espiritualmente. No crezca espiritualmente y mucho menos en el conocimiento de los oráculos de Dios. Eso es lo que dice la Reina Valera, que a Israel le fueron dados los oráculos o los profetas, las revelaciones profundas de la palabra. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, pastor, con los cuernos? Bueno, los cuernos que tengo, los shofares que tengo aquí, hermano. Miren, hoy vamos a hablar de los shofares, hermanos. Nosotros en nuestra vida espiritual, hermanos, tenemos que tener 4 shofares en nuestro corazón. Amén. ¿Se acuerdan de una alabanza muy hermosa? A mí me gusta mucho esta alabanza que dice: mi corazón lento. No sé, muy bueno para cantar, usted lo sabe. Pero, hermanos, miren, hay algo que a mí me llama la atención. Y cómo el shofar, hermanos, en un ambiente físico tiene un poder. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que diseñar nuestros 4 shofares de nuestro corazón. Porque Dios, hermanos, muchas veces decimos, pues es que oro y oro, pero pues como que no me escucha, ¿verdad? ¿O no? ¿No les ha pasado? ¿No me pasa a mí? Que hola, hermanos. Entonces, miren, tenemos que edificar nuestra casa, hermanos. Tenemos que edificar, la Biblia dice que nuestra casa debe estar edificada ¿sobre quién? La roca, que es ¿quién? Cristo. Hermanos, y el Señor Jesucristo, esto ya lo hemos hablado mucho, quiero que quede muy claro, hermanos, el Señor Jesucristo, lo único que vino a suspender, hermanos, fueron los sacrificios de animales. Amén. ¿Quedó claro? La ley sigue vigente. Cuando el Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley, Él dijo, no la vine a cambiar, no la vine a cancelar. Pero pues nos hace más fácil leer el Nuevo Testamento, y como le entendemos, ahí lo vamos opapeando. ¿Por qué les hablo de esto, hermanos? Miren, si ustedes se dan cuenta, leen la Reina Valera y todo dice, y tocó la trompeta. Y tocó la trompeta. ¿Sí o no? ¿Qué dice Nehemías 4:20? Vamos a Nehemías 4:20. Si gustan, acá hay una. Sí, ahora. Nehemías 4:20. ¿Qué dice la Reina Valera, hermanos? Fuerte, hermanos, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice? En el mismo lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros. Amén. Hermanos, entonces, ¿qué dice? ¿Donde oyéramos qué? Por ahí ayer les dije que descargaran una versión de una Biblia, que es la Biblia Jubileo, la Biblia católica, una Biblia, antiguísima, hermanos. Y miren, esa Biblia Jubileo, hermanos, dice, miren, dice, es que tengo varias versiones aquí, perdón. Miren, les voy a leer la versión Jubileo. Dice, en el lugar donde oyereis la voz del shofar, reunidos allí con nosotros,
nuestro Dios peleará por vosotros. Amén. Una versión hebrea o aramea antigua dice: pero donde quiera que estén, cuando ustedes oigan el sonido del shofar, vengan a este lugar. A nosotros, nuestro Elohim o nuestro Señor peleará por nosotros. Hermanos, miren, desde hace más de 5,000 años, hermanos, el shofar o el cuerno, como mucha gente le dice, hermanos, sinceramente, esto, hermanos, muchas veces no sabemos ni el significado espiritual que tiene. Y yo siento que es un tiempo que tenemos que enseñar esto, hermanos. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que tenemos que tener los oráculos de Dios, el conocimiento de la ley del Antiguo Testamento. Claro, esto no va a sustituir a Cristo, que quede claro. Pero, hermanos, cuando esto se toca, hermanos, en el ambiente espiritual se mueve algo tremendo. ¿A cuántos se les eriza la piel cuando escuchan el sonido del shofar? Y esto, hermanos, está comprobado científicamente. Hay 3 tipos, hermanos, hay 3 tipos de cuernos que son permitidos para realizar un shofar. Y, hermanos, es el cuerno de Kudú, que es el cuerno de Kudú nos habla que es, el cuerno de Kudú es que vemos acá. El de antílope, hermanos, es y el de las cabras que apacentan los judíos son estos. Un judío siempre lo van a ver con esto, hermano. Ellos lo usan aquí como que si fuera su pistola. No hay judío que tú no mires que anda su shofar. Ahora, pastor, ¿y qué tiene que ver con esto? Hermanos, cuando la Biblia nos enseña a crecer espiritualmente, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren vivir conforme a la palabra de Dios? Y esto nos tiene que llevar a un crecimiento espiritual, hermanos. Saber discernir. Pablo decía, apartar lo espiritual con lo espiritual, o acomodar, ¿no? Dice la Biblia, acomodar lo espiritual con lo espiritual y lo terrenal con lo terrenal. Miren, hermanos, vamos a empezar. Esta palabra, hermanos, trompeta, como aparece en la Reina Valera, es la palabra shofar en el hebreo. Shofar en el hebreo, hermanos, nos habla, miren, el significado del shofar, hermanos, el uso que se le daba al shofar en la antigüedad, hermanos, era un instrumento de convocación, era un instrumento de guerra, era un instrumento profético, y en este tiempo, hermanos, es un instrumento bíblico que se tiene que usar. Pastor, pero ¿por qué antes no lo usaba? Hermanos, porque si no tenemos la madurez espiritual, hermanos, por más que les enseñe uno, no lo van a asimilar a su corazón. Por eso muchas veces, hermanos, tienen la necesidad algunos pastores de seguir hablando de perdón, de seguir hablando de pecado, de seguir hablando de arrepentimiento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el pueblo no ha crecido a la estatura del varón perfecto. La Biblia nos habla de eso, del crecimiento espiritual. Amén. Entonces, hermanos, miren, cuando hablamos de esto, miren, la palabra shofar, hermanos, nos habla que significa brillo, significa brillar, hacer hermoso algo, hermosura, belleza, y, hermano, hacer incisiones y cortes. ¿Sí? Y eso que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy bíblicamente, hermanos. Que, miren, perdón. Sí, pregunten, hermanos, aquí es una enseñanza, entonces pregunten. Que tenga dudas, pregunten. Entonces, esto significa, a ver, la palabra shofar significa brillo, hacer hermoso algo, hermosura, belleza, y hacer cortes o incisiones. Por eso, hermanos, cuando ustedes escuchan el ruido del shofar y sienten así como que, hermanos, la triple naturaleza del hombre es abierta, los muros de Jericó caen. Esos son los muros de desafío, hermanos, que se crean en el ser humano. ¿Cuáles son los muros de desafío, hermanos? Eso ya los hemos hablado. El tonto necio yo que hay en nuestro corazón, los argumentos de no puedo, no me va a alcanzar el tiempo. Siempre tenemos un muro de desafío que nos impide llegar a Canaán o entrar a Jericó. Amén.
Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos del shofar, hermanos, miren, estudios científicos, aquí, esto lo bajé de una página de ciencias para que vaya añadida la ciencia con la Biblia y vean que lo que dice la Biblia, hermanos, tenemos que vivirla cada día más. Ya dejemos Juan 3:16 a un lado porque ustedes ya son salvos. Ahora procedamos a la madurez, dice el Señor. Amén. Ahora, dice, estudios científicos confirman que el sonido del shofar hace que nuestro cuerpo reaccione físicamente. La respuesta al fuerte e insistente sonido que provoca, esto va a provocar una reacción a veces conocida como pelea o huye. ¿Por qué pelea o huye? Miren, hermanos, cuando hay situaciones espirituales, Hebreos 8:5 dice, hermanos, Hebreos 8:5 dice que todo lo que está físicamente es sombra y figura de las cosas espirituales. Cuando un shofar, hermanos, es tocado físicamente, hermanos, en el cielo se está entonando también un shofar, Shabarakahanda, se está hablando, se está tocando un shofar, y dice la Biblia que las huestes celestiales de Dios se cuadran para la batalla. Miren, hermanos, los muros de Jericó, la Biblia no los registra, pero por lo que se ha estudiado la palabra de Dios, hermanos, esto nos enseña una verdad poderosa, y dice que los muros de Jericó fueron hacia abajo, ¿verdad? Y todavía está, hermanos. ¿Saben por qué? Porque dice que llegaron huestes angelicales y hundieron la tierra. Eso dicen algunos comentarios de sabios rabínicos. Por eso, miren, el Señor dijo, ¿saben qué? Miren, ustedes denle vueltas y vueltas y vueltas y toquen, miren, todos los días lleguen y pum, estrésenlos con el sonido del shofar. Miren, hermanos, estar escuchando esto durante 2-3 horas, hermanos, estresa a los demonios, estresa las cargas que tienes, hermano. El shofar se usa como un instrumento de guerra para liberación. Claro, el que lo hace, hermanos, es el nombre. No vamos a sustituir nunca el nombre del Señor, ni la persona de Cristo, que quede claro. Pero esto, hermanos, en el ambiente espiritual se mueve algo poderoso. Amén. Entonces, miren, ¿dónde me quedé? Así. ¿Dónde? Que hace una respuesta que era como pelea y huye, ¿verdad? Bueno, dice, esto hace que nuestros sentidos sean inmediatamente alterados, son despertados y agudizados, produciendo mayor energía para responder de manera activa, nos da la mayor claridad de mente y habilidad para ver las cosas que notoriamente o físicamente en ese momento no logramos ver, pero cuando el sonido de shofar penetra en nuestro oído, hermanos, entramos en un estado de alerta espiritual. ¿No han visto que se ponen más vivillos cada vez que se toca? Hermanos, cuando esto se toca, hermanos, tus sentidos espirituales se agudizan. Pero también ahí va, hermanos, no es tocar por tocar, pues vamos a tocar el cuerno, no, todo tiene un orden, hermanos. Dios es un Dios de orden. Y esto lo tenemos que aprender. Miren, únicamente, hermanos, para que un cuerno, si lo queremos ver de esa manera, se pueda tocar, hermanos, en el lugar santísimo, aquí donde estamos, hermanos, tiene que ser de esos 3 animales, o un animal kodesh, un animal apartado. Nunca se les vaya a ocurrir agarrar un cuerno de vaca y empezarlo, hermanos, porque en vez de acarrear bendición, Dios se enoja con esos toques, porque hace recordar el becerro de oro que edificó Israel en el Sinaí. Por eso la vaca, hermanos, la misma vaca, hermanos, no es aceptada, hermanos, no es aceptada. Amén. Dice también que la energía que libera, hermanos, el shofar cuando se toca, es la energía, es una fuente esencial de todo lo creado. ¿Se acuerdan cómo creó Dios Génesis 1:1? Bereshit bara eretz hamayim. En el principio Dios creó, o Adonai, es la palabra Adonai, o el Shaddai. El Shaddai creó los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Cómo lo creó, hermanos? Principio creó los cielos de la tierra y sí. ¿Pero cómo, hermanos?
La palabra, acuérdense hermanos que eso ya lo vimos, que fue con un, hermanos, con un sonido, con un estallido de su gloria tífere. ¿Han visto cuando, por ejemplo, apachamos algo? Se crean ondas sonoras, hermanos, y nos lastima el oído. Los científicos le llaman Big Bang, que dicen que se cargó un átomo y ¡pum! Y empezó a crearse todo, ¿verdad? Pero la Biblia, hermanos, nos enseña que fue con un soplo de su gloria tífere, la gloria de luz de Dios, porque antes dice la Biblia, hermanos, que no había luz. Tuvo que haber un chispazo de luz, un chispazo de energía, un sonido que creara todas las cosas, hermanos. ¿Cómo, hermanos, hacen explotar un átomo? Incitándolo con sonido. ¿Se acuerdan que en Europa, hermanos, estaban tratando de hacer un instrumento, lo podemos llamar así, que generara la teoría del Big Bang? Y que estaban, hermanos, los científicos temerosos, porque ellos decían que si no salía bien, en vez de crear algo, hermanos, podían crear un hoyo negro y la misma tierra se succionaba. Eso todavía está, ahí en Discovery, en revistas científicas están. Entonces, hermanos, ¿por qué les hablo esto? Porque cuando nosotros, hermanos, la energía es una vibración y la vibración genera un sonido, y el sonido del shofar, hermanos, disuelve los bloqueos de energía negativa que hemos creado cada día. Por eso sientes que te simbras, hermano, sientes que la piel se te pone como gallina, dije. Algunos como gallina, otros así como que no sientes raro, hermano. ¿Por qué? Porque es la energía que está despidiendo el shofar, hermano. Claro, esto, hermanos, no es tan fácil. Perdón, no es tan fácil tocar un shofar. No es tan fácil, hermano. Yo me tuve que reventar 2 veces el labio para aprenderlo a tocar. Y tienes que aprender los tiempos, hermano. Ahora, imagínense, si el sonido produce cosas hermosas o cosas poderosas, ¿cuánto más, hermanos, cuando esto es usado a través de alguien que ora, alguien que ayuna, hermanos? Imagínense el poder que genera, hermanos. Mucha gente, hermanos, sinceramente yo he visto en Estados Unidos, hermanos, hagan de cuenta, ponen así sus 20 shofares, pero, hermanos, no conocen muchas veces el poder que se mueve en el shofar. Ahora, esto, hermanos, nos va a llevar a esto. El sonido disuelve, ¿verdad? Disuelve los bloqueos de energía negativa que hemos creado, que son los que provocan los juicios. ¿Se acuerdan del Señor? Dice que llegó al Sinaí y le dijo, ¿sabes qué? Prepárame al pueblo, toquen el shofar o toquen la trompeta, dice la Reina Valera, y prepárame al pueblo, porque hablaré con ellos. Miren, hermanos, en la antigüedad, cuando un rey, antes de sentarse en su trono, hermanos, se tenía que tocar las trompetas, cuernos, lo que ustedes quieran, hermanos. ¿Para qué? Para que la gente se pusiera vivilla, hermanos, y supiera, no, viene el rey, cuádrate, ¿verdad? Cuádrate, y no. Y todos así. Es ahí donde le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? No, es que si nos acercamos a Dios, ¿y qué tal que morimos? Muy mejor que hable contigo el Señor. Y dice que se oía. ¿Qué se oía en el Sinaí, hermanos? ¿Qué se oía en el Sinaí? Estruendos, hermanos, que eran los ruidos de las trompetas de Dios, hermanos. Eso lo dice la Biblia en su estado original, hermanos, cuando nosotros lo leemos en el arameo. Entonces dice, mire, el shofar trae los juicios, pero también trae los pactos. Cuando se tocó el shofar, hermanos, en el Sinaí, dice que la gloria Shekinah, la gloria de fuego de Dios, dice que descendió y hizo vibrar el Sinaí. Pero sobre todas las cosas, hermanos, ahí Israel iba a ser tomada como ¿qué? Como esposa del Cordero, hermanos. Pero como no quiso, bueno, no quisiste el pacto, ahí te van los juicios. Y por eso Israel toda su vida ha sufrido, hermanos. Yo bendigo la nación de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque si no aceptas el pacto con Dios, dice, bueno, como yo ya te ofrecí el pacto, ¿no quieres? Ahora págame como veas. Vienen los juicios.
¿Están aquí? Entonces, hermanos, cuando esto se tocaba, miren, lo vamos a hacer algo así alegórico para que le agarremos más fácil a esto. Nuestro ADN espiritual se modifica en el momento de escuchar el shofar. Sientes una descarga de algo, no sé qué, yo sí siento algo cuando toco el shofar, hermano. No sé quién, ¿cuántos sienten? ¿Cuántos sienten rico? ¿Verdad que se siente rico, hermano? Siente así como que, ay, Señor, ¿qué estás aquí? ¿Saben por qué, hermanos? Porque empezamos a sensibilizar las fibras de nuestra vida espiritual y empezamos a escuchar el sonido de Dios. Ahora, otra cosa, hermanos, algo que se ha enseñado durante mucho tiempo en la iglesia, cuando dice que al final, ¿qué? Trompeta a los muertos en Cristo y vámonos con el Señor, porque si no nos quedamos, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y todos pensamos que va el Señor y va, no, ¿sabes qué, Miguelito? Échale la trompeta porque ya me llevó a mi pueblo. No, hermanos, el shofar, hermanos, del cual habla esa parte de la Escritura, es el shofar espiritual que hay en tu corazón. Tu corazón te va a empezar a afligir, hermanos, cuando vaya a ser el rapto de la iglesia. Por eso tu corazón siempre tiene que estar presto y atento a la voz de Dios. Porque tú vas a empezar a sentir cómo vibra tu corazón a través de la presencia del Espíritu Santo. Y dices, ya viene el Señor, vámonos. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. O ¿cuántos sienten a veces que están, por ejemplo, que están orando al Señor y empiezan empieza a acelerarse el ritmo cardíaco y tú dices, pero ¿por qué? Si estoy orando, estoy tranquilo, pum, 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 pum. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está anunciando a través de su shofar espiritual, está avisando que va a llegar en tu ayuda. Es lo que dice la Biblia, lo que leímos en Nehemías 4:20. Pues dice, cuando oyeres la voz de ¿qué? Del shofar, de la convocación de Dios. Pero esto nos habla algo, hermanos, cuando dice si oyeres. Miren, muchas veces tenemos que poner atención a la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, hermanos, nos va a llevar a crecer espiritualmente. Amén. ¿Cuántos escucharon la voz de Dios esta semana? ¿Qué les dijo? Arrepiéntate. Hermanos, sí, Dios habla en todo momento, pero miren, aquí hay dos cosas. El sonido del shofar, hermanos, descontrola a Satanás. Claro, no en el ambiente físico, porque es un ambiente espiritual. El sonido empieza a emitir ondas, hermanos, y esas ondas, miren, cuando ustedes oran, también empiezan a generar ondas que vibran. Y entre más gritón sea el predicador, más se mueve el poder de Dios, ¿verdad? No, hermanos, pero empieza tu voz empieza a hacer un efecto en la persona. Cuando alguien viene y ora por ti, empiezas a sentir un efecto de tu corazón. Cuando empiezan a orar, pues, ay, ok, y vas para abajo, hermano. Amén. Entonces, miren, el sonido del shofar, hermanos, descontrola al enemigo, atormenta a los demonios, los atonta, ¿dónde están? Dice, y estresa a los demonios y debilita a los principados, hermanos. Y eso es algo bíblico, hermanos. ¿Se acuerdan de los amalecitas? ¿Se acuerdan de los, ¿cómo se llamaban? De los filisteos. Ya hemos hablado de los siete espíritus de los filisteos. Ya hemos hablado de los espíritus de los amalecitas, que eran demonios, hermanos. Por eso era gente tan mala. Nunca se cansaban de echar bronca. Y si no tenían bronca, pues vamos a ver quién nos la arma para que de una vez aquí tronando y lloviendo, hermano. Y en cambio, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? ¿Sabes qué? Mira, no te compliques la vida. Toca tus cuernos, toca tus shofares. Y mira, solito ellos se van a confundir. Y la Biblia dice que entre ellos mismos se navajearon y se cuchillaron. Y Gedeón ni siquiera metió las manos. Y dijo, ahora sé que Jehová está conmigo. Amén. Cuando esto se toca, hermanos, en el ambiente espiritual empieza a cambiar la atmósfera de Dios. Claro, a través del poder del Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu Santo. No es decir, no, pues voy a comprar mi cuerno con tal que yo me vuelvo espiritual si toco el cuerno. No, hermanos. Tienes que llevar un proceso, hermanos. Sí, o sea, se oye gracioso, hermanos, pero miren, todo judío siempre anda
su mini cuernito, anda su shofar de carnet. Ellos les llega la hora de la oración y empiezan a soplar. No soplo porque no me dejan esto. Entonces, esto, hermanos, es una convocación y dicen, ¿saben qué? Nos reunamos, es hora de orar. Es hora de adorar a Dios. Dios tiene una palabra para nosotros. Amén. Entonces, hermanos, el shofar, aquí vamos. El shofar, ya dijimos que descontrola al diablo, lo hace tonto y todas esas cosas, ¿verdad? Pero, hermanos, aquí hay tres símbolos, hermanos, que conforman la palabra shofar: la sin, la pe y la resh, que esa es la palabra shofar en el hebreo, hermanos. Es así, miren, son tres símbolos. Y esta es la palabra shofar en el hebreo, que es la sin, la pe y la resh. Sin, pe o pet, si lo quieren hacer, pet y resh. Esto, hermanos, estas letras, hermanos, ¿se acuerdan que ya lo hemos visto? Cada letra del alefato hebreo tiene alma, tiene cuerpo, alma y espíritu. Por eso los cabalistas judíos, hermanos, ellos estudian cada letra al lujo de detalle. Por eso hasta el día de hoy, hermanos, no se ha terminado de escudriñar la Torah. Y yo he visto muchos cristianos que dicen, no, pues yo ya me sé la Biblia. Échate una foto conmigo, carnal. Hermanos, hay rabinos que tienen hasta 100 años, hermanos, y dicen, no hemos logrado descubrir todo lo que dice la Torah. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿ya copiaron eso? Ahí, perdón, ahí está mente derecha e izquierda, ¿no? Sí, es de acá para acá. El hebreo es al revés volteado, acuérdense. Nosotros vamos de derecha a izquierda y ellos van de izquierda a derecha. ¿Sí? De derecha a izquierda. No, mientras no hay arriba, abajo. No. Vamos a ver. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que es sin, pet, resh. Hermanos, la sin, no soy muy bueno dibujando estos símbolos, hermanos. La sin, hermanos, miren, por eso les digo que el shofar tiene un tipo y figura espiritual muy poderoso. Miren, la shin, la letra shin, hermanos, de ahí se deriva la palabra Shaddai. De ahí se deriva Shekinah, Shama, Shalom y Shamayim, los cielos de agua y fuego. Cuando tú tocas el shofar, hermanos, los cielos de agua y fuego se abren y dice la Biblia que la ventana de los cielos se abre y la gloria de Jehová desciende. A ver, se lo repito. La Shin, ¿qué es esta, hermanos? Es la palabra, se deriva de la palabra Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? Señor. El autosuficiente, hermanos. Shaddai es el autosuficiente. Shaddai es el autosuficiente. Amén. Amén. Pero esta palabra sin, hermanos, antes de ver, se los voy a escribir aquí lo que significa o que se usa. También se usa la palabra Shekinah. Shekinah. ¿Y esta Shekinah qué es, hermanos? Es la gloria de fuego. Acuérdense que hay una gloria humilde de Dios, que es la gloria de hielo, la gloria Shekinah, que es la de fuego, la gloria Kabod, que es la nube pesada que descendió en el templo de Salomón. Está la gloria Koshet de Dios, que son las tinieblas que lo cubren. ¿Para qué? Para que el ser humano, si lo mira, no caiga muerto. Eso se lo dijo a Moisés: mira, ¿sabes qué? Te voy a meter aquí. Y dice que la oscuridad de Dios lo cubrió, hermano.
Amén. Hay muchos tipos de gloria de Dios. Lo que sí que únicamente hemos usado, no, pues la Shekinah. Y ya lo englobamos toda la naturaleza de Dios, hermanos. Hay 7 glorias de Dios. Pero la más conocida, hermanos, es la gloria Shekinah, que era la que se movía ¿en dónde, hermanos? En el arca del pacto. Que cada vez, hermanos, que la presencia de Dios descendía. ¿Han visto las imágenes en las redes sociales que se mira así una columna de fuego descendiendo en el tabernáculo? Esa era la gloria Shekinah de Dios, hermanos. Todo el fuego que se movía en el tabernáculo, hermanos, todo era a través de la gloria Shekinah de Dios. Por eso cuando Abiú y Nadab, ¿sí, verdad? Nadab, algo así, se me fue el nombre ahorita, dice que agarraban y hicieron su propio fuego, y dice, ofrecieron fuego extraño, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no era fuego celestial de Dios, y por eso en ese momento cayeron fulminados. Entonces está la gloria Shekinah, la gloria de fuego, Shama. Algunos lo escriben con una M, otros lo escriben con doble M y acento en la A, Shama. Y este de Shama, hermano, es oír desde arriba. Que acuérdense que es uno de esos 7 nombres redentivos de Dios, que dice, Dios está aquí, pero también está allá, porque ahí manifiesta su omnipresencia. Amén. Jehová Shama. ¿Y qué otro? También la palabra Shalom. Shalom, ya Shalom. ¿Qué hay? Shalom es paz, salud, bienestar, bendición. ¿Qué más? Prosperidad. Y está la palabra Shamayim. Y esta palabra Shamayim, hermanos, nos habla de los cielos de agua y fuego. Amén. Amén. Estos Shamayim, bueno, ya, entonces esta Shin, hermanos, esta letra Shin en su dialecto básico o terrenal, hermanos, nos habla que es la letra del fuego y del poder. También jeroglíficamente, hermanos, quiere decir diente o fuerza. Jehová es ¿qué? Mi fuerza. Es ahí donde se lee. ¿Ah? No. Shamayim. Aquí está, hermano. Shamayim. Los cielos de agua y fuego. Acuérdense que la tierra, hermanos, antes de que nosotros habitáramos, dice que estaba entre 2 aguas. Eran las aguas de arriba y las aguas de abajo, hermanos. O sea, nos movíamos como pozol, si lo quieren ver así. Entonces esas Shamayim, hermanos, bueno, otro día les voy a contar eso. Ahorita estamos con eso. Amén. Sí, porque si no, no terminamos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Hasta aquí, hermanos? ¿Todo bien? ¿Qué significa entonces? Shamayim, hermanos, son los cielos de agua y fuego. Acuérdense que Shama, hermanos, es fuego. ¿Se acuerdan cuando Adán, cómo se llama? Adán, van a decir. Hombre de fuego. Adán. ¿Y la mujer? Es Isha, es mujer de fuego. Amén. Claro, la Reina Valera dice Adán y Eva y ya, vámonos. No se metan en problemas, vámonos, ella ya se llama así. Por eso dice la Biblia, hermanos, miren, la única que puede estar en la presencia de Dios es la esposa del Cordero. ¿Saben por qué? Porque van a ser mujeres encendidas de fuego del Espíritu Santo. Ellas van a... Miren, a veces leemos la Biblia y la Biblia dice que Él es como fuego, pues, refulgente. Y imagínense, prendan su estufa hoy y metan el dedo a ver si se quema. ¿Verdad que se queman? ¿Por qué? Porque no tenemos la naturaleza de fuego de Dios. ¿Están aquí? Bueno, entonces, dice la Biblia que después viene la letra ¿qué? La P. La P es como una E invertida, ¿verdad?
La P, hermanos, es la palabra, o el shofar tiene que ver con el poder de la palabra. Cuando un shofar se toca, hermanos, se está proclamando que va a haber una convocación para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y esta palabra P, hermanos, nos habla del sonido del shofar. Esto aquí, hermanos, cuando entre más agudo sea el toque del shofar, hermanos, más liberación hay, hermanos. ¿Se acuerdan cómo era el toque de guerra, hermanos? No sé si me va a dar el gas. ¿Se acuerdan cómo era el toque de guerra? ¿Cómo era el toque de guerra? Muy agudo. Entre más agudo sea el ruido, hermanos, más liberación hay. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los demonios, hermanos, no soportan, una, que se le dé alabanza a Dios, y la otra, hermanos, ellos habitan en la oscuridad y en silencio. Por eso, hermanos, sí, por eso dice que el infierno, hermanos, cuando la gente es torturada, únicamente se oyen lamentos y son desgarradores. Por eso cuando el shofar, hermanos, el shofar físico se toca en el ambiente espiritual, hermanos, empiezas a estresar al diablo. Miren, una persona, hermanos, nosotros lo hemos visto, lo vimos en una vigilia que tuvimos, ni llevé el grande, hermano, llevé creo que llevé, ¿no? Este pequeñito, hermanos, este pequeñito, y lo empezamos a tocar. Hermanos, y miren, entraron dos chavos y en el momento que estábamos tocando el shofar se les manifestó el demonio. Así, hermanos. Ahí la hermana Malena oyó cuando... Bien feo, hermano, hacía feo, ahora sí, literal. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando oyen el sonido, hermanos, empieza a expandir ondas de liberación. Entonces se manifiestan, y ahí es donde, hermanos, la palabra de Dios, lo que se dice, el shofar empieza a estresar al enemigo, porque cuando suena el sonido del teruá, hermanos, el teruá, ahorita vamos a ver los 4 sonidos, el teruá, hermanos, él cree que la venida del Señor ha llegado. ¿Cómo dice la Biblia que va a venir el Señor? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hermanos, en el ambiente espiritual, cuando el Señor venga, una trompeta va a ser sonada para que las legiones de ángeles se preparen para la batalla. Y por eso el enemigo o Satanás dice: no, ya me llevó el payaso. Más ahorita que andan hartos payasos ahí en la calle, están espantando gente. Entonces, hermanos, es donde dice: no, ya llegó la venida del Mesías ha llegado, y le recordamos su derrota. Por eso los demonios, hermanos, cuando se toca el shofar, cuando estás en una vigilia de oración y empiezas a tocar el shofar con poder, hermanos, los demonios se manifiestan, hermanos, porque cambia una atmósfera de liberación. Amén. Por eso lo que leímos hace un rato en Nehemías 4:20 dice: y en el lugar donde oyeres la voz del shofar, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios, ¿qué dice? Peleará por vosotros, hermanos. Ahora, ¿qué falta? ¿La letra qué? La letra Resh, hermanos. Esto que dijimos que era la palabra, ¿no? La P es la palabra de Dios, que se empieza a proclamar cuando se toca el shofar. Amén. Ahora la Resh, hermanos, la Resh nos habla. Esta letra Resh, hermanos, es donde se escribe la palabra Rosh. Rosh, hermanos, que en el hebreo significa cabeza. Cuando nosotros tocamos el shofar, hermanos, nosotros estamos proclamando que Cristo es la cabeza de toda la creación, como dice Colosenses 1:16, que por Él fueron creados los cielos y la tierra. Amén. Y también dice, hermanos, que esto habla
Esta misma Resh significa Ruach. Y el Ruach, hermano, ¿es qué? Es el aliento, es el espíritu. Esta palabra Ruach en el hebreo al español significa espíritu. Amén. Por eso les decía yo que cuando alguien que ora, alguien que ayuna, toca el shofar, algo en el ambiente espiritual pasa, hermanos. Hay liberación. Amén. Y esto también viene, hermanos, esta palabra que es Rosh Hashanah, que significa, hermanos, ¿qué significa Rosh Hashanah? Un nuevo comienzo, hermanos. Era el comienzo del año judío, el Rosh Hashanah, el Rosh Hashanah. Amén. ¿Sí, hermanos? ¿Qué pasa ahora en el tiempo que nosotros vivimos? Hermanos, en el Rosh Hashanah se agarraban todos los shofares de los levitas y empezaban a convocar que era el año nuevo judío. Amén. Ahora, hermanos, cuando nosotros tocamos el shofar, dependiendo del sonido que tengamos que elegir, hermanos, viene el sonido del teruah o el teruah godel, hermanos, y esto, hermanos, empieza a generar un nuevo comienzo para nuestra vida espiritual cada día. Por eso la Biblia dice, son nuevas sus misericordias cada mañana. El shofar, hermanos, se tocaba, la mayor veces eran 100 toques que se daban del shofar, hermano. O sea, eran 4 toques por 100 veces. Cada sacerdote ya se imagina todo el día. Hermanos, y esos 4 toques nada más se hacían el Rosh Hashanah, el inicio del año judío, el Yom Kippur, que era el día de la expiación, y hermanos, y el jubileo. El jubileo era cada ¿cuánto? Cada 50 años, que nos habla de ¿qué? De la gracia del Señor Jesucristo, hermanos. El número 5 o el número 50, hermanos, nos habla de la gracia de Dios. Pues ese cayó, no cayó jubileo esa vez. No, era más bien el de las primicias, era ahí, la fiesta de las primicias, me parece. Claro, fue a los 50 días, pues. Pero ahí se habla de otra cosa, en el día de Pentecostés. Se habla de que fuimos primicias de Dios. Ellos fueron las primicias, los 120, que iban con el Ruach a todo lo que iba. Amén. Bueno, ahora, hermanos, ¿ya checaron esto? ¿Ya puedo borrar? Porque voy a poner otra cosa. ¿Cuántos adoran el nombre de Dios? ¿Están aprendiendo? ¿Ya vieron que no nada más es cuerno por cuerno? Bendito sea su santo nombre, hermanos. Después de esto, hermanos, miren, aquí podemos ver, hermanos, aquí podemos ver una estatura. En los 4 toques del shofar, hermanos, hay una estatura. ¿Se acuerdan de la Yud Hei Vav Hei, del nombre de Dios? Empieza la Yod, Hei, Vav, Hei. Es el tetragramatón famoso que nos enseñan. Amén. Pero esto, hermanos, aquí nos habla de una estatura. ¿Cómo los toques del shofar se tienen que hacer, hermanos? Por eso yo les digo, todo lleva un orden en el orden de Dios. Amén. Y el primer toque, hermanos, es el tequiá. El primer toque es el tequiá. Este tequiá, hermanos, nos habla de reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por eso, si ustedes se dan cuenta, hermanos, el tequiá está a los pies. El primer toque, hermanos, está a los pies. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, no llegamos por un costado, llegamos humillados delante de su presencia. Amén. ¿Cómo es el toque del tequiá? ¿Cómo es el toque del tequiá, hermanos?
Dice la Biblia, enseña que es un toque largo, como un gemido pidiendo auxilio. Aún los toques, hermanos, del shofar tienen un significado. Amén. ¿Están aquí? Amén. Entonces, el tequía más o menos es así. Es como un lamento al último, hermanos. Ese es el tequía. Amén. Que estamos reconociendo nuestra necesidad de Cristo. Amén. ¿Están aquí? ¿Hay dudas? Bueno, vamos bien. Después, hermanos, dice que viene ¿qué? El Shevarim. Estrellita ahí. Viene el Shevarim. Acuérdense, hermanos, esto ya lo hemos visto, que la connotación IN en hebreo, hermanos, nos habla de plural. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de Shevarim, hermanos, habla de los toques pidiendo ¿qué? Misericordia, hermanos. Son 3 toques que se hacen: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son 3 toques, hermanos. Amén. Bien. Ahí es cuando nosotros empezamos a tocar el Shevarim, hermanos. Estamos diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos están aquí? Dios hace cosas poderosas en la vida, hermanos, cuando nosotros logramos discernir la palabra de Dios. Amén. Y de ahí viene el otro. ¿Cuál es? Viene el teruah. Viene el teruah. Viene el teruah. Y esto, hermanos, este sonido teruah es el sonido de convocación o de guerra. Amén. Ese sonido es más o menos así, hermano. Son 9 toques cortos, hermanos. Ese es el teruah, que sirve ¿para qué? Para convocar a la guerra o convocar al pueblo para hacer una presencia delante de Dios. Amén. ¿Están aquí? Y de ahí, hermanos, viene el último toque, que es el tequía Gedolah. El tequía Gedolah. Este tequía Gedolah, hermanos, significa clamor o llanto o invitados al arrepentimiento. Por eso, si ustedes se dan cuenta, hermanos, esto se hace ¿en dónde? ¿En dónde se está haciendo ese tequía Gedolah, ese toque? Se está haciendo en la cabeza, hermanos, en los juicios, en los pactos. Porque si tú en un momento no quisiste entrar en los pactos de Dios, dice Dios: bueno, ¿sabes qué? Ahora te toca que yo te enjuicie. Y ese toque, hermanos, del tequía Gedolah es un toque largo. Y ese toque largo, hermanos, depende del pulmón, ahora sí, del shofarista o del que toca, hermanos. Porque es lo más largo posible. Porque eso, hermanos, nos está invitando a arrepentirnos totalmente de todas nuestras obras. Amén. Voy a ver si me sale, porque hablar y tocar, hermanos, es cansado. Es hasta donde el cuerpo aguanta, hermanos. Ahora sí, hasta que el pulmón aguante, hermanos. Esos 4 toques, hermanos, que hoy estamos aprendiendo, son los 4 toques básicos, hermanos, del shofar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí entra el nombre del shofar. Hermanos, entra la ¿qué? La shin, que es
como la cabeza, que es el poderío, que es la fuerza, que es la soberanía de Dios, hermanos, entra la PET, que nos habla de los 12 nombres gubernamentales, los 66 principios o los 66 libros de la palabra de Dios, que es la ménora, que es el candelabro, eso ya lo hemos visto. ¿Y la qué? Y la Reis, que nos habla de qué? De que nuestra vida, hermanos, todos los días empieza con Cristo cuando nosotros nos humillamos. Por eso algunos sabios rabínicos dicen que por eso la forma del shofar es así como curviada, hermanos, porque demuestra a un hombre en sumisión. La punta de esta de la bocina del shofar, hermanos, se dan cuenta que siempre queda hacia abajo, porque ellos dicen que representa la cabeza del hombre que está humillado delante de Dios. Amén. Y también, hermanos, siempre se pone así para que nuestro clamor, nuestro sonido que sale de nuestra boca, hermanos, salga hacia arriba proclamando las misericordias de Dios sobre nuestras vidas. Amén. La letra Shin, hermanos, en el cuerpo, bueno, vamos a poner aquí la Shin, vamos a poner cuerpo, alma y espíritu. Hermanos, en la Shin, en el cuerpo, hermanos, nos habla de la estabilidad y la armonía y la gracia que nosotros o que Dios nos provee. Amén. Se lo repito otra vez: estabilidad, armonía y gracia que Dios deposita sobre nosotros en el cuerpo. En el alma, hermanos, nos habla de encontrar gracia ante los ojos de Dios. Encontrar gracia ante los ojos de Dios. Y en el espíritu, hermanos, la perfección divina y gracia. Las tres líneas, hermanos, de esta letra Shin, hermanos, son los pilares de nuestra vida espiritual. ¿Saben por qué? ¿Dónde está la Shin? Aquí la vamos a dibujar, hermano. La Shin nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son los tres pilares que pueden sustentar nuestra vida espiritual. Amén. ¿Están aquí? Si se les atora la carreta, me dicen. Encontrar gracia ante los ojos de Dios es en el nivel del alma. La Shin también, pero en el nivel del alma. Amén. ¿Están ahí? Ahora la P, o la PET. La PET, hermanos, en hebreo significa boca. Toda la creación canta una adoración a Dios. ¿Qué es lo que dice el Salmo? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Salmo? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Toda carne, hermanos, tarde o temprano, le da gloria a Dios. O gracias a Dios, dicen. Aún los paganos, hermanos. Gracias a Dios. ¿Qué dicen aquellos que robaron un banco? Ay, gracias a Dios, aleluya. Es una alabanza, hermanos. Es una alabanza. Muchas veces pensamos que una alabanza, que tenemos que tener teclado, que tenemos que tener guitarras eléctricas y que se oye. No, hermano. Una alabanza genuina viene del corazón. Amén. Ahora dice el poder del hablar la palabra de Dios. En el alma, hermanos, está el poder de hablar. El poder de hablar. ¿Saben por qué? Porque cuando se habla la palabra de Dios, hermanos, nuestra alma recibe la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la Biblia dice: bueno es estar, ¿qué? Los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque aquel te está compartiendo, mira, Dios hizo esto, te está compartiendo de la palabra de Dios. Tu alma se está alimentando. Cuando no se alimenta tu alma, ¿qué pasa? Regresas otra vez al reino de las carnes frías, te vuelves bien carnal, hermano. Amén. Ahora, en el espíritu, hermanos, la palabra Pet dice: la boca de Dios se revela a través de la palabra escrita en la Torah o la ley. Amén. Entonces, la Pet, la palabra, hermanos, va a estar ¿en dónde? En que tú estés recitando la palabra de Dios.
en el espíritu. Amén. Por eso los judíos dicen que todos los días están ¿qué? Baruch atah Adonai, Baruch atah. Están recitando toda la ley, hermanos. Amén. ¿Han visto que los judíos se ponen dos cuadritos? Un cuadrito aquí en la frente y dos cintas de cuero y agarran acá y acá cuando están orando. Ese cuadrito que se ponen aquí, hermanos, son fragmentos de la ley. Y eso les está hablando que la ley siempre tiene que estar en su cabeza, hermanos. Y las cuerdas que ellos se ponen, Proverbios dice, átalas a tus dedos, dice, ¿verdad? Ellos se lo marcan, hermanos, las cintas de cuero y están orando para que no se duerman y siempre en su mente esté la palabra de Dios haciendo algo nuevo en sus corazones. Amén. La resh, hermanos, la resh en el cuerpo nos habla de un hombre agachado en la pobreza y en la servidumbre, en humillación delante de Dios. La Biblia dice, someteos ¿qué? Bajo la mano poderosa del Omnipotente, y a su debido tiempo serán exaltados. Si no hay humillación, hermanos, nunca va a haber exaltación, por muy bueno que digas que eres. Si no hay humillación ante Dios, nunca va a haber exaltación. Tal vez Dios te prospere y te bendiga económica, materialmente, pero eso no te asegura que tú, hermanos, tengas un galardón en los lugares celestiales. Porque el Señor Jesucristo dijo, no te preocupes, ellos ya tienen su recompensa. Amén. También en el alma, la palabra resh, en el alma nos habla, hermanos, de la mente que se agacha para que expresar con palabras o el servicio devoto a Dios. Un alma humillada delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando David dijo, oh alma mía, bendice a Jehová? Hermanos, cuando la Biblia habla de bendecir, hermanos, habla de ponerse de rodillas, dándole honra a la otra persona. Por eso la bendición sacerdotal dice, Yeberejaja Adonai Bishmereja, Ya Adonai Panabeleja Birjuneja, Ya Adonai Panabeleja Deja Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Saben qué pasa, hermanos, cuando esa bendición se da? Jehová se pone de rodillas junto a ti y te está viendo al rostro. Declárale lo que tú necesitas. Si no conocemos la bendición arónica, hermanos, nunca va a haber un efecto. Pero todo esto viene a través de shofar. No vamos a quitar la naturaleza de Cristo, hermano, porque muchos pueden pensar, no, entonces toco cuerno y ya estoy aquí conectado con el Padre. Naranjas, limas y limones. Aquí, hermanos, es de que este instrumento sirve para limpiar los caminos y llegar a Dios. Quitar las energías negativas, dijeron aquellos del Feng Shui. Amén. Miren, fíjense cómo es, hermanos, todas esas artes ocultas, por ejemplo el Feng Shui, todos, yo he visto en casas cristianas, hermano, que pues ahí tienen la tierrita y que las piedritas y que cada día está con su rastrillito moviendo la tierra, que tienen que jalarla para acá y luego para allá, que para las energías. Sí, hermanos. Y pues muchas veces cuando uno les enseña algo de esto, hermano, así como, ¿qué onda? Ahora el pastor de cuál fumó. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos cuesta creer en las cosas de Dios. Por eso el Señor dice, ¿sabes qué? Les enviaré mentira para que crean. Y es más fácil, hermanos, que el ser humano crea en la mentira que crea en la verdad. Porque a veces te están diciendo la verdad y júramelo. Ay, hermano, ¿cuándo? Pues te estoy diciendo la verdad, se supone que por el pescadito ya no miento, ¿no? Entonces muchas veces decimos, no puedes de veras, hermanos, te están diciendo la verdad. Amén. Ahora esta palabra, esta letra resh en el espíritu, hermanos, nos lleva a la revelación de los pensamientos de Dios a través de la palabra. En la humillación está la exaltación. Tú vas a tener mucha revelación de Dios cuando tú te humillas a Dios. Amén. Pastor, pero yo no tengo un shofar en casa. No te preocupes, hermanos, no te preocupes, tienes tu corazón. Y tu corazón, hermano, dice que tiene 2 aurículas y 2 ventrículas, que esos son tus shofares espirituales, hermano. Por eso cuando tú estás orando y sientes que tu corazón se empieza a agitar, hermanos,
tus shofares espirituales empiezan a gemir, tu espíritu y tu alma empieza a gemir y dice: Señor, ay, ayúdame. ¿Qué dijo el salmista? Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda adorarte. Pero no cárcel física. No, cárcel física, pues la amargura, la tristeza, la depresión, el enojo. Hay muchas cárceles del alma, hermano. Amén. ¿Cuántos están aquí? Entonces ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí se hizo la estatura, la Yud Hei Vav Hei y el nombre de Dios respaldando los 4 toques del shofar, que nos va a llevar, hermanos, a la Shin Pet Resh, que significa shofar. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por esta enseñanza. Si tienen dudas, díganme, las aclaramos. Yo sé que al primero no se agarra esto, pero sí, hermanos, es hermoso cuando uno aprende esto, hermanos. Miren, yo lo he experimentado. Esto, hermanos, el shofar, yo llevé el shofar chico a la comunidad donde trabajo. Yo lo toco como eso de las 10 de la noche, 11 de la noche, hermanos, aunque me callen los vecinos, mis compañeros de ahí de trabajo. Hermanos, créanme, hasta los perros huyen cuando escuchan el sonido. Se van huyendo, hermanos. Y miren, los aires se limpian. Ya lo probé, hermanos. Por eso, hermanos, es bueno conocer. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, mi Dios, y porque para siempre tu misericordia. Te damos gracias porque cada día, Señor, tus maravillas son nuevas cada mañana.